Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo de la Torre, Le Pulgué, soy artista plástico y les voy a platicar un poquito más del libro de Cómo ganar dinero como artista, que les había platicado, quedamos pendientes de platicar un poquito más al respecto. El autor es Magnus Resch, ahí se los dejo en la descripción, se deletrea R-E-S-C-H. Y bueno, la verdad es que este autor se puso las pilas y recopiló información de miles de galeristas, desde galerías pequeñas hasta las más famosas, las más grandes, y también entrevistó a miles de artistas. Entonces este libro literal vale oro. Cuesta creo que 300 pesos en Amazon y habla mucho el libro de las categorías de las galerías de arte, ¿no? Entonces, te habla desde las galerías más prestigiosas como Sotheby's y de ahí las va categorizando hacia abajo a las galerías más sencillas. Entonces, él desglosa y pone porcentajes de qué tanta cantidad de arte se vende en diferentes tipos de galerías y también maneja cifras de dinero. Entonces te platica en porcentajes del 100% de la venta de arte anual, te dice qué porcentaje va hacia las obras de las galerías plus las galerías élites y qué porcentaje se va hacia las galerías más chiquitas. También te enseña cómo puedes llegar a contactar a diferentes galerías de arte o galeristas y te da muchos tips, ¿no? O sea, te platica que si quieres entrar a una galería, no puedes ir a mandar correos electrónicos o dejar currículums, sino más bien te tienes que mover en galerías, en exposiciones y empezar a conocer gente y a relacionarte. También te habla de cómo encontrar representación, de cómo encontrar a una persona que te pueda representar y que te ayude a vender tu arte. Y todo esto, en serio, se puso las pilas, tiene cientos de estudios y tiene mucho respaldo, entonces son datos reales y, eh, y en tu obra se va a ver reflejado que tú al leer este libro igual y no sabías para quién estabas pintando y con todos estos datos te va a abrir mucho el panorama. Te habla también de en qué países se vende más arte, en qué países se vende menos arte. Entonces, esto te va a mover, esto cambia totalmente tu forma de ver el arte, porque, por ejemplo, habla que en Los Ángeles, en Nueva York, se mueve mucho arte y en México en particular tiene una parte del pastel muy pequeña. También al momento de vender tu obra, te recomienda que tú puedas expresar la historia que cuenta tu obra, ¿no? Porque tú puedes pintar algo, pero si tú cuentas tu historia de por qué estás pintando, desde dónde estás pintando, pues va a vender mucho más que si solamente pones un cuadro y te presentas como, hola, pues empecé a pintar hace 5 años y ya. Volvemos al ejemplo de Van Gogh, que en vida no vendió un cuadro, casi todas sus obras se las compró su hermano. Cuando muere Van Gogh, al poco tiempo muere su hermano, el hermano de Van Gogh, y la viuda del hermano de Van Gogh se encarga de vender la obra, exponerla, pero lo hace de una manera muy peculiar, que es todas las cartas que le mandaba Van Gogh a su hermano acerca de las obras que su hermano le compraba. En las cartas describía todo el tema de las obras y platicaba mucho de su vida, de qué estaba pasando en su cabeza, si le estaba pasando mal, si le estaba pasando bien. Entonces, a la viuda del hermano de Van Gogh se le ocurre hacer una exposición y expone las cartas y de esta manera es como empieza a ser una superestrella Van Gogh, porque se contó la historia de quién es. Entonces, si haces contenido, si vendes arte, lo que tienes que hacer es platicar tu historia, ¿no? Esto ligado a tu obra, pues va a vender mucho más. Te platica también el libro de cómo vender por Instagram, de si se vende mucho por Instagram, si se vende mucho en línea, en una tienda en línea, si se vende más en galerías. Entonces, súper recomendado el libro. Es un libro que todo artista debe de tener. Y es un libro que está muy completo, tiene mucha información y se lo recomiendo muchísimo. Cómprenlo. Les dejo aquí la portada. Y
Chao.